En los años más recientes se ha vuelto muy común toparse con imágenes realizadas con inteligencia artificial, es decir, creadas por medio de un programa que recopila, analiza y mezcla miles de fotos ya existentes para intentar generar una imagen que aún no exista, a partir de elementos de las existentes. Debido a esto, sería lógico pensar que esta herramienta podría resultar útil para realizar dibujos de personajes existentes en los estilos de animación de caricaturas distintas, similar a los videos que yo realizo comúnmente en mi canal, pues únicamente tendría que tomar elementos ya existentes de los personajes y de los estilos de dibujo y mezclarlos en una sola imagen. Es por eso que hoy pondremos a prueba que también pueden realizar esta tarea las inteligencias artificiales, comparando los resultados con varios de los dibujos que he hecho en mi sección de personajes en distintos estilos. Quise comenzar con uno de los dibujos de mi video más reciente, dibujando a Stitch en distintos estilos. En este video dibujé a Stitch en el estilo de la caricatura Coraje el perro cobarde, así que ese será el primer dibujo que le pediré a la inteligencia artificial recrear. Comencé con una IA llamada GenCraft, a la cual le pedí crear a Stitch de la película Lilo y Stitch como si fuera parte del show Coraje el perro cobarde. Y estos fueron los primeros dos resultados que me mostró. Obviamente podemos observar que la IA sabe quién es Stitch, sin embargo creo que lo único que entendió del estilo de Coraje el perro cobarde fue la palabra perro, pues este Stitch es un poquito más como un perro. Un problema que yo noto con las imágenes hechas con inteligencia artificial es que la mayoría tienen esa apariencia como de punto intermedio entre animación por computadora y realismo, lo que las hace verse muy plásticas y artificiales, como las imágenes de los famosos memes Italian Brain Rot. Esta imagen claramente nos muestra que esta IA ni siquiera intentó hacer un estilo como de caricatura, y está muy lejos de parecerse al estilo de Coraje el perro cobarde. Para tratar de facilitarle el trabajo a la IA, decidí elegir otro estilo que se pareciera más al tipo de imágenes que puede generar, en este caso el de Animal Crossing, pues al menos en este estilo los personajes son tridimensionales. Los resultados fueron considerablemente mejores, pues desde mi punto de vista creo que tiene cierto parecido con los personajes de este juego. Comparándola con mi versión de este dibujo, creo que podemos estar de acuerdo que sigue siendo un poco menos caricaturesca de lo que debería ser. Como ya lo mencioné, estos programas funcionan mezclando miles y miles de imágenes que tienen guardadas. Al conjunto de estas imágenes se les llama modelos. Por ejemplo, puedo crear un modelo con miles de imágenes de dinosaurios. Entonces la IA será muy buena para crear fotos de dinosaurios, pero muy mala para crear fotos de aviones, porque no tiene ni una sola referencia en su modelo. Hasta el momento, el modelo con el que estaba trabajando era bueno para crear imágenes realistas, pero yo quiero crear imágenes de caricaturas, así que cambié el modelo a uno que estaba entrenado específicamente para dibujar caricaturas. Esperemos que el resultado sea mejor. Para probar este nuevo modelo decidí recrear a Coraline en el estilo de Gravity Falls, dibujo que hice en mi video de Coraline en 5 estilos. Ahora le pedí a GenCraft que creara esta misma imagen, es decir, Coraline, de la película Coraline como si fuera un personaje de la caricatura Gravity Falls. Y este fue el resultado. Nuevamente me parece claro que la IA sabe quién es Coraline, pues estas imágenes mantienen cierto parecido con ella, pero nuevamente el estilo de dibujo no es nada como el de Gravity Falls, y más bien parecen fotos inspiradas en imágenes del libro de Coraline. Quería darle otra oportunidad a este dibujo, pues es uno de mis favoritos, así que probé con otra inteligencia artificial, esta vez una llamada Leonardo. El resultado fue bastante mejor. Esta vez tiene bastante similitud con Coraline, en el color de su ropa y el tipo de pelo, pero además se nota que es un estilo mucho más caricaturesco, aunque no precisamente similar al estilo de Gravity Falls. Leonardo parecía ser una IA bastante prometedora, así que decidí hacer un experimento más difícil con ella. Ahora la tarea que le di fue realizar a Pomni de la serie El asombroso circo digital como si fuera un personaje de la caricatura Hora de Aventura, pero no estaba preparado para el resultado que recibiría. Tal parece que sobreestimé a Leonardo, pues es obvio que no conoce a Pomni ni tampoco Hora de Aventura, y no tengo ni la menor idea de qué es lo que trató de crear en esta imagen.
Lo peor de todo es que las imágenes que generó en esta ronda tienen en la esquina lo que parece ser la firma y la marca de agua de alguien. Es decir, esta imagen es una copia del arte de otra persona, que se había tomado la molestia de firmar su trabajo original. Es por eso que mucha gente no está de acuerdo con el uso de la IA, pues consideran que se roba el trabajo de los verdaderos artistas. ¿Tú qué opinas al respecto? Para la siguiente generación quise ser un poco más justo con la inteligencia artificial, así que elegí a un personaje más conocido y un estilo de dibujo más clásico, para asegurarme de que la IA conociera ambas cosas. Esta vez escogí Sonic del videojuego Sonic the Hedgehog como si fuera un personaje del cómic Garfield. Otro de mis dibujos preferidos que he realizado. Sorpresivamente, los resultados no fueron tan malos. Creo que muchas personas serían capaces de identificar a Sonic y a Garfield en estos dibujos, aunque a mi parecer esto es más una fusión de ambos personajes que una versión de Sonic en el estilo de Garfield. Decidí probar una tercera IA, esta vez una llamada Crea. Crea permite añadir fotos de referencia para que la inteligencia artificial entienda mejor lo que quieres crear. Así que decidí volver a intentar crear a Pomni en el estilo de Hora de Aventura, esta vez añadiendo como referencia una imagen de la caricatura para que entendiera mejor el estilo de dibujo. Los resultados fueron un fracaso. Por alguna razón, la IA simplemente trató de recrear la imagen, sin añadir absolutamente ningún detalle de Pomni a la mezcla. Entonces pensé, si la IA toma la foto y la intenta recrear, pues entonces añadiré una foto de Pomni para que la haga en otro estilo. Entonces armé un par de fotos de Pomni con el fondo de Hora de Aventura para que la IA las tomara como referencia. Y le volví a pedir que creara a Pomni en el mundo de Hora de Aventura. Y los resultados fueron... peores. De alguna forma la IA ignoró completamente las imágenes de Pomni y creó a un personaje que no se parece en nada a ella, además de que ni siquiera se asemeja tampoco al estilo de dibujo de Hora de Aventura. Me rendí con eso de utilizar imágenes de referencia, así que mejor le pedí a la IA que creara a otro personaje sin tratar de ayudarle. Quise elegir nuevamente a un personaje muy famoso en un estilo clásico, para ver si eso le facilitaba las cosas a la IA. Así que escogí recrear mi dibujo de Goku en el estilo de Scooby-Doo. Los resultados fueron bastante peculiares, pues es evidente que el personaje es Goku, pero la IA lo recreó demasiado bien, pues prácticamente no noto ninguna diferencia entre estas imágenes y el Goku original de Dragon Ball. Nuevamente la IA decidió ignorar completamente el estilo de dibujo que le pedí, pues en esta imagen no noto nada relacionado con Scooby-Doo. Como lo mencioné antes, en mi opinión la inteligencia artificial es mejor para recrear estilos realistas, así que traté de recrear uno de los dibujos que menos me han convencido de mis videos, en este caso Venom en el estilo de las tarjetas de Yu-Gi-Oh! En este caso le pedí a la IA que creara a Venom de los cómics de Spider-Man como si fuera una carta del juego Yu-Gi-Oh! Esperaba que esta fuera una buena oportunidad para que la IA hiciera mejor uno de mis dibujos. Sin embargo, creo que la IA le dio demasiada importancia a la palabra cómic, pues las imágenes que creó no son tan realistas como esperaba. Además de que en esta le puso la lengua en la barbilla a Venom. A mi parecer, esta es la imagen más parecida a una carta de Yu-Gi-Oh! Hice otro intento con un personaje y estilo diferente, esta vez mi dibujo de Pikachu en el estilo del anime One Piece. Los resultados muestran que claramente la IA sabe quién es Pikachu, y también tiene ciertas referencias de One Piece, pues creó a un Pikachu con el sombrero de Luffy, y a otro con ropa similar a la de este anime. Esto me dio esperanzas para volver a utilizar las referencias, pues si la IA conocía al personaje y el estilo, tal vez podía ayudarle un poco mostrándole algunas imágenes del personaje Chopper, para que pudiera basarse en él como yo lo hice en mi propio dibujo. Curiosamente, tratar de ayudarle a la IA nuevamente fue contraproducente, pues ahora las imágenes que creó eran de Pikachus totalmente normales, sin ningún rastro de One Piece en ellas. Decidí volver a cambiar de inteligencia artificial, pues había escuchado que ChatGPT tiene una muy buena función de creación de imágenes, y decidí ponerla a prueba. Nuevamente quise intentar recrear la imagen que ha resultado más difícil hasta el momento, Pomni en el estilo de Hora de Aventura. Ya que ChatGPT te permite tener una conversación con ella, a diferencia de las otras IAs, decidí hacerle unas preguntas antes de iniciar.
Le pregunté si conocía a Pomni y a Hora de Aventura, y su respuesta fue afirmativa en ambos casos, dándome una descripción bastante buena de ambos elementos. Sabiendo que ChatGPT conocía a ambos programas, le pedí que hiciera el dibujo de Pomni, pero la IA me respondió que no podía hacerlo, pues el personaje tenía derechos de autor. Le pedí entonces que dibujara un personaje muy similar a Pomni y esto fue lo que me dio. A mi parecer se acerca bastante, así que a partir de ahí decidí pedirle que dibujara a este nuevo personaje en el estilo de Hora de Aventura. Y este fue el resultado. Sinceramente, comparado con todo lo que hemos visto hasta ahora, se me hizo un resultado decente, aunque no me convencía del todo. Otra función interesante de ChatGPT es que te permite subir fotos y pedirle que les haga modificaciones, así que decidí intentar subir una foto de Pomni para que la convirtiera al estilo de Hora de Aventura, sin decirle explícitamente que se trataba de Pomni, para que no me volviera a decir que el personaje tenía derechos de autor. Subí una de las fotos que había armado previamente y le pedí a la IA que trabajara, y el resultado me pareció bastante bueno. Con base en esta nueva fotografía le pedí que le hiciera algunas modificaciones adicionales, como cambiar los ojos a puntitos sencillos para que se pareciera más a los personajes de Hora de Aventura. Y este fue el resultado final. Creo que esta imagen es un resultado bastante parecido a lo que buscaba, pues creo que cualquier persona que conozca al personaje podría decir que se trata de Pomni en el estilo de Hora de Aventura. ¿Qué imagen les parece mejor? ¿Mi dibujo o la creación de la inteligencia artificial? Como último ejercicio decidí volver a intentar dos de los dibujos que había tratado de recrear previamente. Primero el de Stitch en el estilo de Coraje, el perro cobarde, y después el de Coraline en el estilo de Gravity Falls. Para ambas imágenes nuevamente volví a pedirle que se basara en una foto del personaje original, y creo que con este procedimiento los resultados son bastante más acertados. Aún así hacen falta muchas correcciones para que estos dibujos sean una representación fiel de los estilos pedidos, pues dudo que muchas personas puedan adivinar que se trata de los estilos de Coraje el perro cobarde y Gravity Falls. Creo que las herramientas de inteligencia artificial pueden tener muchos usos útiles. Sin embargo, el problema de las imágenes de otros artistas que utiliza sin su permiso es bastante grave, pues no debería utilizar el trabajo de otras personas sin pedirles permiso y darles el crédito que se merecen. Si este problema pudiera resolverse, la IA sería de mucha ayuda para distintos tipos de proyectos, pero obviamente sigue necesitando de la ayuda de un ser humano real que pueda aportar su creatividad a las imágenes generadas. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta comparativa. Recuerda dejar tu like si te gustó el video y compartirlo con tus amigos para apoyar mi canal. Yo fui Insomniac, hasta la próxima.